Entonces, de ahí viene la idea, o de ahí sale luego el tema de las armaduras y demás. Entonces, como vimos en vídeos anteriores, tenemos una armadura con sostenidos y un cierto orden, y otra con bemoles, y justo el orden contrario, ¿vale? Por tanto, no hace falta que nos lo aprendamos los dos, con que sepamos uno, el otro va a ser justo el contrario, y lo vamos a poder sacar de eso, ¿vale? Entonces, para sostenidos tenemos pues nuestro pentagrama, 1, 2, 3, 4 y 5, nuestra clave del sol, segunda línea. Entonces, ¿cómo van el orden de los sostenidos? Pues es el siguiente. La primera escala que solo tiene un sostenido es la de sol mayor, por tanto, el primer sostenido está en el fa. Luego va re mayor, que es fa sostenido y do. Luego la siguiente sostenido es el sol, que será la de la escala de la mayor. Es decir, la mayor tiene estos tres, el fa, el do y el sol, alterado con un sostenido. Entonces, fa, do, sol, re, que será esta armadura, la de mi, ahora vemos, pero la de mi mayor. Entonces el orden sigue siendo fa, do, sol, re, la, mi y si. Como veis, el sostenido se pone en el lugar de la nota que le corresponde. Este va con el fa pues en la quinta línea, el do pues en el espacio del do, el sol, el re, el la, el mi y el si. Y este es el orden, ¿vale? Fa, do, sol, re, la, mi, si. Y luego ya por otro lado tenemos la armadura de los bemoles y el orden, que es justo el contrario que el de los sostenidos. Cogemos nuestra clave de sol y, como es justo al revés, pues empieza aquí el si, luego el mi, si, mi, la, re, sol, do y fa. ¿Vale? Entonces, este es el orden de los sostenidos, este es el orden de los bemoles. ¿Vale? Es decir, la escala mayor que solo tiene un sostenido, en este caso sol mayor, pues se quedaría hasta aquí. La escala mayor que tiene dos sostenidos tendría el fa sostenido y el do sostenido, que es re mayor. La escala que solo tiene tres sostenidos tendría el fa sostenido, el do sostenido y el sol sostenido. Y así la siguiente, la escala mayor que tiene cuatro sostenidos es la que tiene el fa sostenido, el do sostenido, el sol sostenido y el re sostenido, ¿vale? Y así vamos añadiendo. Y en los bemoles iguales. Entonces, si a nosotros nos ponen una armadura, ¿cómo sé yo, tanto en sostenidos como en bemoles, cómo sé yo qué escala es? ¿Vale? Aquí lo que vamos a poder saber es si es, no vamos a poder saber exactamente solo con la armadura si es mayor o menor, lo que sí vamos a poder saber es, digamos, qué par de mayor y menor va a ser, ¿vale? Porque al final, recordemos, este par y todos los pares mayores y menores que son relativos comparten las mismas notas. Por tanto, las mismas notas alteradas, tanto en uno como en otro, no cambian. Por tanto, yo una vez que sepa las notas que están alteradas, no voy a poder saber si es mayor o menor, pero sí voy a poder saber, y todo esto me refiero solo con la armadura, si tenéis la partitura, pues sí lo podéis sacar, pero si a mí solo me dan la armadura, yo solo voy a poder adivinar si es este par de escalas, este par, o el siguiente, ¿vale? Todos los que hay. Que hay varios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para sostenidos es muy fácil. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, imaginaros que solo tenemos un sostenido, que es el fa sostenido. ¿Vale? Al final, la armadura siempre la vais a tener al principio de la canción, de la parte de la pieza. Entonces, eso os va a indicar en qué par de tonalidades puede estar, o la mayor o la menor, ¿vale? Entonces, si en mi canción, al principio del pentagrama, solo tengo un sostenido, para yo saber qué par de todos estos es, pues lo único que tengo que hacer es, me voy a la nota que está alterada, que en este caso es el fa, porque aquí solo tengo el fa, que es fa sostenido, y le subo un semitono. Entonces, si yo estoy en fa sostenido y le subo un semitono, termino en do, en sol, disculpad. Entonces, en sol va a ser
digamos, la escala mayor. Entonces, si yo me voy al par de aquí y yo me voy al sol mayor, digo, pues entonces mi canción puede estar o en sol mayor o en mi menor, ¿vale? No va a ser ni esta, ni esta, ni esta, ni las demás. ¿Por qué? Porque solo tiene un sostenido, porque me lo indican en la armadura, y lo único que tengo que hacer es cojo el último sostenido, que en este caso, como solo hay uno, pues es el fa sostenido, le subo un semitono, por tanto termino en sol, y sol es, digamos, la escala mayor. Una vez que yo ya sé cuál es la escala mayor, es muy fácil saber cuál es la menor. Entonces, mi canción va a estar o en esta o en esta, en una de esas dos. No sé en cuál, si no me fijo un poco la partitura y demás. Pero sí sé que va a estar aquí. No va a estar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Eso no. Y todo eso lo consigo simplemente fijándome en la armadura. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos, pero en este caso con solo imaginaros que tenemos dos sostenidos, que es fa sostenido y do sostenido. Pues primer paso, nos vamos al último sostenido, que en este caso es do sostenido. Entonces, si yo estoy en do sostenido, le subo un semitono, llegaría al re. Por tanto, la tonalidad mayor va a ser re, es decir, va a ser re mayor. Yo me voy a re mayor y digo, pues mi canción va a estar o en re mayor o en si menor. No lo sé todavía porque necesitaría ver más, digamos, ver la partitura, las notas y demás. Pero solo con la armadura, ¿vale? Todo esto de aquí es armadura, tanto de sostenidos como de bemoles. Solo con viendo la armadura ya puedo saber la tonalidad de la canción. Y una vez que sepa puedo saber si es la tonalidad mayor o la tonalidad menor. Y ya solo con eso ya tengo bastante información porque tengo, digamos, todas las notas que componen la escala, tanto mayor o menor, porque recordad que como comparten, tanto la mayor como la menor comparten las mismas notas, pues va a ser igual. Y ahora vamos con cómo lo podría saber yo con los bemoles, que es un poco distinto. Entonces, los bemoles lo que tenemos que hacer es, imaginaros, igual que antes, vamos a coger aquí. Si solo tuviese un bemol, lo que tenemos que hacer es, tenéis dos opciones, o recordar que cuando solo tengo un bemol, la tonalidad mayor es fa mayor, o, ahora lo explico. Entonces, una opción es decir, cuando solo tengo un bemol es fa mayor, y a partir de ahí, ahora os explico cómo podemos contar las demás. Entonces, imaginaros que tenemos dos bemoles. Por tanto, lo que vamos a hacer es siempre, el primer paso es irnos al penúltimo bemol que tengamos. En este caso, si solo tengo dos bemoles, me iría al si bemol. Pues ese si bemol va a ser la escala mayor. Por tanto, si solo tengo dos bemoles, va a ser o si bemol mayor o su relativo menor, ¿vale? Que ya sabéis, contáis una tercera menor y lo podéis saber. Entonces, lo que vamos a hacer siempre con los bemoles es mirar la armadura que a mí me están dando, irme al penúltimo bemol y ese penúltimo bemol va a ser el que le dé nombre a la escala mayor. Una vez que sepa la escala mayor, puedo obtener la escala menor. Y mi canción va a estar o en la mayor o en la menor, en una de esas dos escalas, que da igual entre comillas porque comparten las mismas notas, ¿vale? Entonces, esa sería la opción para hallar pues una armadura, para hallar un poco las escalas mayores y menores, con una armadura de bemoles. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaros que tengo solo tres bemoles. Por tanto, es si bemol, mi bemol, la bemol. Entonces, lo que hago es me voy al penúltimo bemol, que en este caso es el mi bemol. Por tanto, esta tonalidad de aquí, si es mayor, va a ser o mi bemol mayor o su relativo menor. ¿Vale? Do menor. Entonces, lo que tenéis que hacer siempre es así. Con sostenidos es muy fácil. Te vas al último sostenido, le subes un semitono y esa nota es la que da nombre a la escala mayor, ¿vale? Si tenéis solo un sostenido, si estáis en fa sostenido, subís un semitono, sol, por tanto es sol mayor. Y una vez que sepáis sol mayor, ya podéis obtener el relativo menor. Y en bemoles es igual. Te vas al penúltimo bemol y ese penúltimo bemol es el que le da nombre a la escala mayor. Si tenéis, imaginaros, tenéis 4, pues si, mi, la. Pues cuando tengo 4 bemoles, si, mi, la, re, es decir, si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol, la escala mayor va a ser la bemol. ¿Por qué? Porque es el penúltimo, cuando tenéis 4 es el penúltimo
el humor que tenéis escrito, ¿vale? Porque va en ese orden. Siempre recordad que es fa, do, sol, re, la, mi, si, sostenido, todo ello, y en los bemol es al revés, si, mi, la, re, sol, do y fa, ¿vale? Es justo al revés. Por eso no hace falta aprenderos los dos necesariamente, porque con uno le dais la vuelta y tenéis el otro, ¿vale? Entonces, esto es para saber cualquier tonalidad. Una vez que te da la partitura, tiene su armadura y de aquí podéis obtener pues cuál puede ser su escala mayor o menor, ¿vale? Si luego queréis saber más específico, pues está en una escala mayor o en una escala menor, pues ya tendréis que ver la partitura, las notas y demás, ¿vale? Lo vemos más adelante, pero solo con la armadura podéis coger el par de relativos de la escala mayor y de la escala menor, ¿vale? Puede ser este y todos los demás que hay. Vale, pues nada, yo ya digo, si tenéis cualquier duda, ya sé que me podéis preguntar en el grupo de WhatsApp, en la página web, en YouTube, comentarios y demás. Pero bueno, yo creo que es más o menos sencillo. Esto es practicar. Ya os digo, podéis hacer el ejercicio de hacer distintas escalas mayores y menores y buscar, esto es como el quién es quién. Buscar cuál escala mayor le corresponde a su escala menor y viceversa. Comparten las mismas notas, pues, por tanto, una es relativo mayor o menor de la otra y viceversa. Así que nada, espero que más o menos me haya explicado bien, que lo disfrutéis. Cualquier cosa me escribís y nos vemos en el siguiente vídeo.